Hasta ahora en el podcast de Power Souls hemos hablado sobre diferentes herramientas que nos ayudan a crecer en amor propio, en autoestima, a transformar nuestra realidad de diferentes maneras. Pero creo que me había faltado analizar una circunstancia en particular que cambia toda la ecuación y es la de las personas que por alguna razón nacieron o experimentaron en su vida un accidente, una enfermedad muy fuerte que transformó su realidad completamente. Y me quise inspirar haciendo este episodio por dos razones. Uno, porque tengo una tía muy cercana, creo que es la más cercana que amo con todo mi corazón. Y ella cuando tenía 25 años de edad quedó parapléjica en una silla de ruedas y me ha tocado ver muy de cerca su proceso de sanación, de transformación, el cual creo que se los quiero compartir porque es el ejemplo claro de que a pesar de una situación tan fuerte, sí se puede crecer en autoestima, sí se puede crecer en amor, sí se puede sanar. ¿Cuál es la respuesta a todo esto? Y por otro lado, analizando un caso que está muy polémico actualmente en Argentina con una candidata a la intendencia, la cual juzgó fuertemente a un juez que eligió llevar a su hija a ejercer el derecho al voto, la primera vez que ejercía su derecho al voto a sus 22 años, pero su hija tenía una malformación física, una enfermedad degenerativa y no sé, dio un testimonio muy deshumano, con mucha falta de conciencia para mi punto de vista, que refleja cómo los humanos a veces podemos ser muy crueles con nuestros juicios y nuestra forma de ser en el mundo. Así que si les interesa todo esto que les acabo de mencionar, quédense en el episodio porque va a estar muy interesante. Recuerden seguirme @PowerSouls en YouTube, en Spotify, en TikTok, en Instagram, porque semanalmente les estaré compartiendo contenido muy interesante que sé y estoy segura que transformará sus vidas de muchísimas formas. Así que empecemos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Power Souls. Estoy súper emocionada de compartirles este episodio desde el amor, desde la vulnerabilidad, desde el respeto, desde el agradecimiento, sobre todo porque les voy a compartir un testimonio muy poderoso de una persona demasiado cercana a mí, a la cual amo con todo el corazón, y es el reflejo de que sí se puede a pesar de que pasen cosas muy fuertes en la vida. Y la razón principal por la que me nació hacer este episodio fue por dos razones. Una, yo creo muchísimo en las señales del universo, en las señales de Dios, guiándote cuando estás presente y atento y en el camino que debes de estar. Eso lo podemos dejar para otro episodio donde hablemos sobre señales y cómo empezar a percibirlas para guiar nuestra vida. Pero el caso es que una vez yo termino el episodio que les compartí previamente sobre la autoestima, un seguidor de Power Souls me dio su retroalimentación sobre el episodio y casualmente desde su intuición me compartió una noticia que ha sido muy polémica en Argentina sobre discriminación. Ya les voy a contar tal cual como era. Y me metió la espinita de decir, ok, está muy padre todo el episodio de la autoestima y todo esto que estás compartiendo está súper bien. Sobre todo sirve mucho para personas como tú que de alguna u otra forma tienen salud, tienen muchas características que les ayudan a fluir con más facilidad en la tierra, pero ¿qué pasa con estas personas que sufren enfermedades, que sufren una discapacidad, que sufren cosas extraordinarias que literal cambian la realidad? Entonces, ¿qué tips les sirven a estas personas? ¿Cuál es la respuesta para estas situaciones tan fuertes de la vida? Porque ni modo que les diga: hagan su rutina de aceleración, párense 5 a.m. como lo hago yo y vayan a correr 5 kilómetros. Y si no puedes, ¿cómo elevas tu energía? Y si simplemente estás sentado en una cama por una situación circunstancial, ¿qué haces? ¿Dónde encuentras sanación? ¿Dónde encuentras salvación? ¿Dónde encuentras amor? Y por eso les quiero dedicar este episodio a todas las personas que han vivido un cáncer, que les están detectando SIDA en este momento, que de alguna u otra manera quedaron parapléjicas
como es el caso de mi tía, ya me puse un poquito sensible, o cosas que en la realidad como que como raza humana no alcanzamos a dimensionar lo que es vivir una situación así, pero bueno, ya a ver, respiramos profundo. No alcanzamos a dimensionar lo que es vivir y transformar nuestra realidad desde situaciones tan dolorosas, tan fuertes, tan transformadoras, de tanto sufrimiento. Y qué poder encuentran las personas que logran transformar esto 360, como es el caso de mi tía. Resulta que cuando mi tía tenía 24 o 25 años, estando en una balacera en Medellín, una bala perdida atravesó la médula espinal y la dejó en una silla de ruedas hasta el día de hoy. Y cuando yo nazco, me topo con una tía que ya estaba en silla de ruedas porque el accidente había ocurrido mucho antes, pero con una persona que siempre tenía una sonrisa en el rostro, una palabra de sabiduría para los que la rodeaban, muchísimo amor y cuidado, sobre todo con los sobrinos que nos convertimos como en sus hijos y ella en otra mamá, simplemente porque al no tener hijos como que el vínculo se hizo muchísimo más fuerte entre nosotros, compartiendo su testimonio y ejerciendo su propósito a través de la iglesia, en donde comparte toda esta información con personas que están buscando la salvación, la sanación, el amor real a través de la iglesia. Y que a pesar de lo difícil que puede ser un día en su vida, porque después del accidente también hubieron muchas secuelas o todavía donde al estar tanto tiempo sentada se le abren heridas en la piel y constantemente tiene que estar en procesos médicos o en curaciones y en sanaciones para que estas heridas pues se sanen. Y es realmente impresionante. Entonces para mí se convirtió como en un testimonio de vida, en un ejemplo que admiro muchísimo de cómo a pesar de cualquier situación que experimentemos, por dura que sea, siempre hay un proceso de transformación muy lindo, siempre hay un para qué, siempre hay una respuesta que Dios nos da para cada situación y sobre todo que la verdadera sanación proviene de Él, que la verdadera sanación está muy ligada al campo espiritual. Entre más conectados estemos al campo espiritual como personas, independiente de lo que ustedes crean, Dios, universo, Jehová, Alá, es esta conciencia de esta fuerza poderosa obrando en nuestras vidas, más plenitud, felicidad vamos a tener en todos los aspectos de nuestra realidad. Por este lado les quiero plantear la situación de mi tía como, digamos que la base de todo este episodio que nos demuestra una circunstancia muy difícil por la cual ella atravesó y sin embargo con la ayuda de la espiritualidad logró sanar, ser plena y vivir muy tranquila para todo lo que le ha ocurrido en su vida. Y por otro lado, les quiero plantear como esta situación que está ocurriendo en Argentina, una noticia que se volvió muy viral en donde una candidata a la intendencia en Córdoba juzgó muchísimo a la hija de un juez que precisamente tenía una enfermedad degenerativa. Hizo un juicio que demuestra muchísima falta de conciencia, de deshumanidad y precisamente nos refleja ese aspecto de los humanos que tiende a ser muy cruel ante estas situaciones, tiende a ser muy cruel con personas con discapacidad. Y sobre todo reflejarnos cómo actualmente hay muchísimas personas en el poder, en la autoridad, con muchísima influencia que ejercen su poder no desde el lado humano, no desde ese ser, sino desde el hacer y del tener, y que pueden hablar muy bonito y prometer muchas cosas, pero en realidad sus palabras, sus hechos hablan por ellos, hablan por sí solos. Entonces también nos ayuda a ser más cautelosos a la hora de ver a quienes elegimos como gobernantes, a la hora de ver a quienes elegimos como personas que van a ser un ejemplo para los ciudadanos, para un país, para una ciudad, para
todos en general. Les voy a leer la noticia tal cual, literalmente, para que me entiendan más el contexto y no desviarme como con muchas cosas, y posteriormente vamos a la reflexión de todo esto que les estoy planteando. La candidata a intendenta por el partido Libertad Avanza en la ciudad de Córdoba, Verónica Sicora, protagonizó una polémica al cuestionar al juez por mostrar a su hija Milagros, quien sufre una enfermedad degenerativa, la cual asistió a votar a sus 22 años por primera vez. Las palabras literales que dijo Verónica frente a esta situación cuando vio a la hija del juez asistir a las votaciones fueron las siguientes: cualquier padre que tenga un hijo discapacitado o un bebé, me refiero a una persona que no se valga por sí misma, que necesite la asistencia permanente, simplemente no va a votar con el hijo mostrándolo ahí. No sé, es como muy bajo, muy bajo. Yo personalmente lo dejaría con su madre. Imagínense todos los puntos de vista que esto detonó. Y el juez, como respuesta, muy molesto por las declaraciones y pues por el daño que claramente esas palabras habían causado en su hija y en su familia, dijo lo siguiente: molesto por las declaraciones, el juez grabó un mensaje acompañado de su esposa e hija para responderle a Verónica. El domingo, Mili cumplió un sueño. Es la primera vez con 22 años que figuraba en el padrón. Fue su primer voto, por eso fuimos todos orgullosos a acompañarla a la escuela para poder votar. Vos que vas a ser candidata, sabes o tienes que saber que es un derecho que todos tienen de votar los ciudadanos. Milagros tenía que estar en la escuela votando, no escondida acá en la casa como nos propones. Muy buena esta respuesta, pero claramente el daño ya estaba hecho. Imagínense todo el trabajo psicológico que tiene que haber de apoyo de los padres, de la niña, para poder enfrentarse a la sociedad, para poder enfrentarse a ser diferente en un mundo que tristemente y realmente es cruel. Muchas veces vivimos en una burbujita pensando que todo el mundo es bueno, pero es cuestión de analizar ciertas situaciones como las que les estoy contando y ver claramente que existe la maldad, que existen malas intenciones, que existen malas acciones que están direccionando el mundo actualmente. Y este es un llamado para entrar en conciencia a cómo estamos deshumanizados, cómo cada vez nos alejamos más del plano espiritual, cómo no llegamos a medir las consecuencias que pueden tener nuestras palabras y nuestras acciones, independiente a si estás en un cargo político o estás influyendo en tu familia o en el colegio, como sea tu círculo de influencia. Sé consciente de lo que sale de tu boca, sé consciente de lo que transmites con tus actitudes, sé consciente de lo que estás creando como sociedad, como planeta, a través de lo que eres tú en todos los sentidos. Concluyendo, me gustaría decirles que la respuesta mágica y maravillosa para transformar nuestra vida, independiente a que sean como personas como yo, que gracias a Dios tienen, como les decía, muchas cualidades físicas o salud o fuerza o energía que les permite desenvolverse con mayor facilidad, o sean personas como mi tía, la cual su realidad está en una silla de ruedas, pero encontró como esa llave de lograr encontrar plenitud a pesar de sus circunstancias, o sean como Milagros en una situación donde precisamente para ella era un sueño votar. Ella no tiene por qué esconderse, no tiene por qué dejar de ser ella o avergonzarse por una enfermedad que nos puede pasar a cualquiera, y enfrentarse al mundo. Siempre la respuesta para poder vivir de mejor manera en la tierra es la espiritualidad. La respuesta a esto es acercarnos a Dios, universo, fuerza poderosa, Jehová, Alá, en lo que sea que quieras creer, a la doctrina a la cual te quieras adherir, o simplemente desde un pensamiento libre, por ejemplo, como el que yo les comparto en Power Souls, donde vamos al mensaje, vamos al conocimiento y desde ahí aprendemos, adoptamos con sabiduría
todas esas enseñanzas que están disponibles para nosotros para vivir con mayor plenitud en esta realidad. Solamente acercándonos al Creador, al Padre, es que encontramos verdadera sanación. Se los digo yo en mi experiencia de vida y se los digo yo a través de ver una situación tan cercana toda mi vida como es la de mi tía, y ver que ella a través de la palabra de Dios, independiente a lo que crean, acá no se trata de hacer juicios religiosos y decir que está bien ni que está mal, ha encontrado la sanación, ha encontrado la salvación y ha encontrado una manera de vivir más plena y de crecer su autoestima, precisamente no basándose en nada externo a ella, no basándose en el cuerpo, en las heridas que tiene, en el sobrepeso que le causó el accidente, en si puede caminar o no, no basándose en si ya está grande o no está grande, simplemente desde el ser, fortaleciendo esa esencia, ese espíritu. Es la base para crear vidas muy fuertes, con raíces muy fuertes. Se los mencioné en el episodio anterior de autoestima. No construyas tu autoestima, tu valor, basándote en opiniones externas. Y me faltó agregar que no solo son opiniones externas. No crees tu valor en el mundo basándote en cómo se ve tu cuerpo, basándote en si tienes una enfermedad o no tienes una enfermedad, basándote en cosas tan superfluas como podemos ver ahora, como es si alguien tiene muchos seguidores o no tiene muchos seguidores. Todas esas cosas pasarán, pero lo que permanece es la esencia, lo que permanece es el espíritu, es lo único que trasciende. El cuerpo físico solamente es un vehículo que va a morir y se va a envejecer como el de absolutamente todos. Entonces esa sería mi conclusión del día de hoy. Y me gustaría compartirles una palabra que justo esta semana que estuve estudiando la Biblia y así, me pareció muy bonita y creo que va muy en línea con todo esto que les estoy contando. Quiero que la reciban sin juicios, que se abran a recibir esto. Yo no les estoy predicando ni diciendo nada desde alineada a ninguna doctrina, sino analizando el mensaje y la sabiduría que puede existir en este texto sagrado. Y es en 1 Samuel 16, versículo 7, principalmente esta historia, para resumírselas, es cuando Samuel, que era un vocero de Dios, va a ungir al nuevo rey de Israel, que en este caso era David. En ese momento era Saúl, pero ya Saúl había cometido como un error y precisamente Dios había elegido a otra persona para que fuera el rey de Israel. Entonces, cuando se cuenta el momento en el cual Samuel, que era el vocero de Dios, va a ungir a David por primera vez como Dios de Israel, él inicialmente, desde su capacidad humana, por más influencia que tuviera de Dios, precisamente ahí es cuando podemos observar claramente cómo es nuestra realidad como humanos y lo limitados que a veces podemos estar. Él iba a juzgar viendo cuál era el más alto, cuál era el más fuerte, cuál era el mejor que a su criterio funcionaría para ser el rey de Israel. Y Dios le dio una palabra que es esta, y para mí es súper sabia y súper reveladora, que nos puede servir para entender que no importan las apariencias, no importa si estás en una silla de ruedas, no importa si tienes SIDA, no importa si tienes cáncer o una degeneración en la piel, no importa. En realidad el valor real lo percibe Él. En realidad cuando le entregas la vida a Él, Él hace maravillas con eso. Lo que más importa es nuestro interior, lo que más importa es nuestro corazón, la calidad de pensamientos, de sentimientos, de emociones que habitan en Él y sobre todo de intenciones. Y la palabra para cerrar este episodio es la siguiente. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Espero que les haya gustado este episodio. Se los hice con muchísimo amor y yo sé que despertó muchísima conciencia en todas las personas
que me están escuchando para crear una mejor sociedad, para crear un mejor planeta y sobre todo crecer en amor, como es nuestro llamado aquí en la Tierra. Besos.